a seguir orando y les pedimos por favor que oren por lo que está pasando. Amén. Pues se dice que ya no está aquí la iglesia. Esperemos en Dios que Él haga su obra. Ahora vamos a continuar con el libro de Job. Y el título por ahí, si lo puso hermano está bien, si no, dice firmeza ante la presión. Firmeza ante la presión. Después, ¿cuál es la presión? Hay muchas maneras de presionar a una persona, pero una de las grandes cualidades es cuando alguien viene y de continuo está molestando a uno. Le ha tocado en ocasiones que alguien llega y en vez de tener una plática sana, es una plática alterada que tarde o temprano le ofende. Conocí a un hermano de mucho tiempo, un hermano en Cristo, que él tiene en su mente que cuando empieza alguien a platicar con él, llega el momento de estar escuchando la plática y de vez en cuando hay palabras no ofensivas hacia sus personas, sino hay palabras deshonestas que se dicen, y dice el hermano, para mí es muy molesto estar escuchando esto. Y es su amigo y no puede evitarlo, y de continuo viene y empieza a hablar ciertas cosas que no están de acuerdo a la persona del cristiano. Pero después vamos a mirar aquí en el capítulo 13 de Job, que Job ha recibido infinidades de palabras, y lo vemos en el capítulo 12, Job empieza a defenderse, Job empieza a tener en cuenta que ya es suficiente tantas palabras que le están diciendo, y se pone firme Job a contestar. Hay algo especial en Job porque Job conocía a Dios. Yo le voy a hacer esta pregunta, y sea honesto y honesta. Cuando alguien viene de continuo y le molesta la plática, ¿usted qué puede hacer? ¿Lo va a evitar o va a seguir a continuar el diálogo? Lo vamos a evitar porque tarde o temprano empezamos a ser parecido a aquellas palabras. Empezamos a hablar. Pero Job, aquí vamos a ver en el capítulo 13 que Job ya describe quién fue Dios, quién es Dios para él, y empieza a hablar de esta manera. Miren lo que dice. Dios tiene muchos atributos, pero dice en el capítulo 13 que Job conocía a Dios. Y dice, ¿está conmigo en el capítulo 13? He aquí que todas estas cosas han visto mis ojos y oído y entendido mis oídos. Como vosotros lo sabéis, lo sé yo. No soy menos que vosotros, mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios. Porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira, sois todos vosotros médicos nulos. Ojalá callares por completo, porque esto os fuera sabiduría. Oí ahora mis razonamientos y estad atento a los argumentos de mis labios. ¿Hablaréis iniquidad por Dios? ¿Hablaréis por él engaño? ¿Haréis acepción de personas a su favor? ¿Contenderéis vosotros por Dios? ¿Sería bueno que él os escudriñase? ¿O os burlaréis de él como quien se burla de algún hombre? Y el versículo 10 dice, él os reprochará de seguro, si solapadamente hacéis acepción de persona. De cierto su alteza os habría de espantar, y su pavor habría de caer sobre vosotros. Vuestras máximas son refrenes de ceniza, y vuestros baluartes son baluartes de lodo. Job está describiendo que estos hombres no pueden ni siquiera hablar de una manera segura si no saben lo que está pasando. Job le dice que es mejor que callara, porque hay un dicho que dice por ahí que el que calla otorga. Eso quiere decir que el sabio va a callarse y va a escuchar. Lo que Job está diciéndole a sus amigos, que ellos no pueden dar juicio por Dios, que con estos amigos no pueden poner a Dios diciendo que Dios está castigando a Job.
Es particular lo que Job les dice, porque en ocasiones vamos a encontrar gente que va a ser así. Van a venir a nosotros y por algún problema que pasemos, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, van a pensar que estamos viviendo en pecado, por eso nos está yendo mal. Pero no es así, porque nosotros humanamente nos vamos a equivocar. Nosotros no podemos hablar algo que no tenemos la base o el fundamento de lo que está sucediendo en la otra persona. Dios tiene el control de todo. Por eso dice, contenderéis vosotros por Dios. Nadie puede quitar a Dios y ponerse para dar un veredicto o ponerse para hablar ciertas cosas de la persona cuando no sabemos el por qué está pasando esa circunstancia. La firmeza ante la presión. Job tenía muchísima presión de sus amigos y de su esposa. Si leemos los capítulos pasados, vemos que Job está recibiendo ofensas, y esos que son sus amigos. Ahora, ¿cómo va a reaccionar usted y yo ante la presión de otra gente que viene y nos dice ciertas cosas que no son verdad? Ahí es donde uno debe de actuar con firmeza. Job, para este entonces, se ve que empieza a desesperarse por su enfermedad que tiene, y les empieza a dar consejo, y la sabiduría de ellos, dice la escritura en el versículo 12, dice: vuestras máximas son refranes de ceniza y vuestros baluartes son baluartes de lodo. Les está diciendo que si quieren ser sabios, todo lo que ellos pretenden ser no sirve de nada. Las máximas son aquellas cosas valiosas, y los baluartes son preciosas cosas caras que tienen mucho valor, pero dice que son como lodo. Esto está refiriéndose a las palabras que ha recibido Job en todo ese tiempo. Es muy importante que hay muchas personas que van a venir con insultos, y es ahí donde vamos a nosotros a tener la firmeza. Hay gente que habla mentiras hacia uno. Hay gente que calumnia ciertas cosas de las personas cuando no es verdad. Pero dice la escritura aquí, está diciendo Job, que Dios les va a tomar en cuenta todo eso. Y lo vamos a leer, miren. Dice: ojalá callaréis por completo, porque esto os fuera sabiduría. Oíd ahora mis razonamientos y estar atentos a los argumentos de mis labios. ¿Hablaréis iniquidad por Dios? ¿Hablaréis por él engaño? ¿Haréis excepción de personas a su favor? ¿Contenderéis vosotros por Dios? ¿Será bueno que él os escudriñase? ¿Os burlaréis de él como quien se burla de algún hombre? Él os reprochará de seguro si solapadamente hacéis acepción de personas. Dios va a tomar el control y va a traer consecuencias a aquellas personas que hablan mal de usted y de mí. Dios va a tomar el control. Dice que Dios va. Mire lo que dice, léalo conmigo. El versículo 10. Él os reprochará de seguro. Quiere decir que Él va a tomar acción de las cosas. Usted y yo no estamos para tomar venganza, ¿verdad? En ocasiones viene alguien o nos dice o nos hace algo y luego queremos buscar la manera de vengarnos o de hacer algo en contra de esa persona. Pero no, porque nosotros estamos firmes en la palabra de Dios. No paguéis mal por mal. ¿Se recuerda lo que dice el Señor? Más bien ama a tus enemigos. Y eso es lo que tenemos que hacer. Job está amando a sus enemigos, porque si alguien viene a agredirlo, no se considera su amigo, ¿sí? No hay un amigo que llegue y esté agrediéndolo verbal o físicamente. Un amigo no va a hacer eso. Ahora Job les está reprochando a ellos que era mejor que se callaran si no sabía lo que estaba pasando. Cuando vengan con usted y le empiecen a decir cosas que no son verdad, no les responda. Solamente ore, pídale a Dios que Él los calle. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque si lo tomamos nosotros en nuestras manos, vamos a hacer más peor el asunto. Entonces vamos a tener más problemas y nuestro testimonio no va a ser creíble. Job, a pesar de su condición, de todo lo que estaba pasando,
Job era prudente. Me gusta mucho que Job, a pesar del problema que tenía, imagínese solo con los 3 amigos y quizás la esposa estaba también solo en un lugar apartado, sin familia, sin nada y todavía en una condición muy difícil, en una vida llena de enfermedad. Imagínese cuando usted ha estado enfermo o enferma algún día y se queda en su casa solo. Todos se van a trabajar posiblemente y se queda usted. ¿Cómo se siente? Como que necesita compañía. Job tenía una errónea compañía, porque en vez de darle ánimo, lo estaban atacando. Y mire lo que nos dice el libro de Santiago en el capítulo 3, para que veamos que nos muestra cuál peligroso es hablar sin control. Porque por ahí no se nos vaya a salir en alguna ocasión a hablar mal de alguien, porque entonces sí, las consecuencias no van a ser de bendición. Santiago capítulo 3, en el versículo 1, dice la Escritura: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno a la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirijamos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Ella misma es inflamada por el infierno. La palabra de Dios nos advierte que nosotros podemos, no es el miembro de la lengua en sí la carne, sino lo que despide de nuestra boca, lo que hace que contamine, se contamina el mundo con la palabra. Cuando una persona habla y habla mal de alguien, crece un problema que es capaz de destruir no tan solo familias, sino el mundo entero. Ahí están las guerras. ¿Por qué sucedieron las guerras? La Primera y la Segunda Guerra Mundial. Porque alguien se atrevió a decir: vamos a pelear. La boca cambió. Vamos a conquistar. Cuando no les pertenecía. O tal vez les pertenecía en cierta manera, pero quien dijo vamos, la decisión que se tomó fue hablada. Por eso dice: cuál miembro pequeño, cuál fueguito pequeño enciende un gran bosque. Y dice que hasta la creación, dice que la creación también es parte de la maldición por nuestra boca. Tremendo esto. Ahora imaginémonos cuando alguien habla mal de una persona, que se convierte primero en una pequeña información, después la otra persona la hace más y más. Un día vamos a practicar eso. Vamos a empezar con unas 2, 3 palabras en un hermano, y que se vaya corriendo y verá que va a terminar en... ¿verdad? Por eso es muy delicado hablar de las personas cuando no estamos conscientes o no sabemos lo que está pasando. Y eso es lo que le llamamos el chisme. Y cómo se destruye familias, iglesias, congregaciones. El mundo entero se puede destruir por causa de las mentiras. Job, si él fuera otro, él se hubiera defendido, estuviera hablando malas palabras, ¿no? Pero Job era prudente. Él estaba firme ante la presión de estos hombres y de la mujer. Él se mantuvo firme, ya que él no podía hablar por mi lengua, ¿verdad? Pero hay algo importante en lo que está sucediendo, que Job no habló palabra ofensiva. Si notamos, él dice: escuchen ahora.
Él les habló con ternura posiblemente, porque no vemos a un Job muy corajudo, sino estamos viendo que él declara las maravillas de Dios. Y al hablar con la boca, dice la Escritura que en nuestra boca no puede salir maldición y bendición, ¿verdad? Tiene que salir bendición cuando Job ama a Dios. Él sale de sus palabras, sale palabras sanas. Nunca les ofendió, porque él dice, ahora van a escuchar mis palabras. Volvamos a Job. Y dice la Escritura en el versículo 12, vuestras máximas son refranes de ceniza, quiere decir que no sirve para nada todo lo que hablaron para él, que no es nada edificante, y vuestros baluartes son baluartes de lodo, que no tienen nada de valor sus palabras que habían dicho antes para alentarlo, sino que eran palabras ofensivas. Versículo 13, escuchadme y hablaré yo, y que me venga después lo que viniere. ¿Por qué quitaré yo mi carne con mis dientes y tomaré mi vida en mi mano? Job está diciendo aquí, yo les voy a hablar a esto y todo lo malo que quizás pueda hablar, yo agarro las consecuencias. Y dice, ¿por qué quitaré yo mi carne con mis labios? Había este refrán en la antigüedad que quería decir, yo no puedo salvar mi vida por mí mismo, yo no me la puedo arrancar ni me la puedo salvar. Era un refrán que tenía, dice, y tomaré mi vida en mi mano. Eso quiere decir que él no podía hacer nada por su vida, que Dios tenía el control de las cosas. El versículo 15, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Oí con atención mis razonamientos, mi razonamiento y declaración entre vuestros oídos. He aquí ahora, si yo expusiere mi causa, sé que seré justificado. ¿Quién es el que contenderá conmigo? Porque si ahora yo callare, moriría. A lo menos dos cosas no hagas conmigo, entonces no me esconderé de tu rostro. Esta declaración que Job está haciendo va y se presenta ahora delante de la presencia, no delante de la presencia, sino declara esto para Dios, que dice que aunque él muriera, que aunque él pensara que Dios lo matara, él iba a esperar todavía confiado en Dios. Y esto es muy, muy tremendo para nosotros, porque cuando pasamos algo difícil, hay gente que reniega de Dios. Hay gente que teniendo muchos años en la congregación, hay gente que se atreve a decirle a Dios, ¿por qué dejas que pase esto? ¿O por qué lo dejas que pase esto a mí? Se han atrevido a retar a Dios, cuando nosotros ni siquiera tenemos el mínimo derecho de decirle algo en contra de Dios. Porque sin Él no estuviéramos vivos. Una cosa importante, lo que dice Job aquí, que aunque él muriera, va a esperar en Dios. Y dice, a lo menos dos cosas no hagas conmigo, entonces no me esconderé de tu rostro. Quiere decir que Job quiere que Dios le quite su carga. Job está clamando a Dios porque él quiere estar liviano. Por la manera de que él vive, es muy difícil. En una ocasión, yo estuve en un hospital visitando a un enfermo y me di cuenta la magnitud cuando tienen viruela o sarampión. Se han mirado a estas personas, a veces son niños o son adultos, que no se pueden ni acercar a ellos, que están aislados, que sí les dan de comer, pero van todos tapados porque se contaminan. Imagínense la desesperación de vivir una vida así. Todo el cuerpo estaba mal. Dice la Escritura que se le caían los pedazos de la piel. Si le salió una llaga, se reventaba, le salían más. No tenía pelo quizás, pero estaba viviendo una vida desesperante. Pero sin embargo su expresión no fue mala ante sus amigos ni ante Dios. Porque vemos a un Job que está firme en el conocimiento de la palabra, en el conocimiento de Dios. Si nosotros conocemos la palabra de Dios, nos vamos a mantener firmes en todos los aspectos de la vida. Nos va bien, qué bueno. Si nos va mal, mantengámonos firmes.
¿Por qué nos va mal? A veces no es porque Dios nos quiera estar calando, como dicen por ahí, o nos esté mandando pruebas, sino en ocasiones se nos va de las manos varias decisiones que a veces vienen consecuencias que no nos gustan. Pero ya es responsabilidad de nosotros porque conocemos a Dios. Hay matrimonios ahorita batallando mucho. Hay matrimonios que están al borde del divorcio o empiezan con problemas. ¿Por qué casual? ¿Por qué pasa eso? Por las decisiones que se han tomado, por lo que han hablado. Cuando venimos al altar, hablamos cosas hermosas, ¿verdad? No, hasta que te morirás ahí no está, ¿no? Si te estás flaquita, gordita, como sea, ahí no está, ¿no? Pasan los años y si es cierto, quién sabe, ¿verdad? Bueno, al momento yo estoy ahí consciente. Pero hay muchos, que algunos pequeños detalles tienen grandes problemas. Eso es lo que dice la palabra de Dios en Santiago, que nuestra boca hace grandes problemas si no tenemos cuidado al hablar. Ahora lo que Job hace es reaccionar en medio de tantos problemas porque no tiene nada. Está al borde quizás de la muerte. Él está esperando en Dios un milagro, pero no se ve. Hay una historia de 3 muchachos. Vaya Daniel conmigo, por favor, en el capítulo 3. Hay una historia de 3 muchachos que se mantuvieron firmes ante la presión de la gente. 3 muchachos que decidieron no hacer caso a lo que ellos no tenían contemplado. Dice la escritura en el capítulo 3 de Daniel, versículo 1, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió al rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que habían levantado el rey Nabucodonosor. Y pregonaron, y el pregonero anunciaba en alta voz: mandase a vosotros, oh pueblo, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Y usted sabe quiénes son estos 3 hombres: Mesac, Sadrach y Abednego. Y ellos, estos muchachos, porque eran unos muchachos de aproximadamente 16, 17 años, jovenazos como yo, ¿no?, se mantuvieron firmes a no obedecer la estatua, a no inclinarse ante una estatua del rey. Imagínense, pusieron al rey Nabucodonosor y lo pusieron como un dios. Estos 3 muchachos le dijeron al rey, si continuamos leyendo, dijeron que ellos no se iban a postrar ante esa estatua porque ellos conocían a un Dios vivo y tenían la firmeza y la reverencia ante este Dios. Y miren lo que sucede, brinquémonos al versículo 13. El rey se acerca con estos hombres. Mire, en el versículo 12, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Y aquí viene el rey con esos muchachitos y les dice: entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no haréis a mi Dios, no honraréis a mi Dios,
ni adoraréis la estatua de oro que he levantado. Y miren la respuesta, es firme. Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoraréis en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y continúa que no se postraron. Estos tres hombres valientes oyeron la música y andaban tocando, y estos tres hombres paraditos y toda la gente postrada allá. Y estos hombres firmes, sin decir nada, porque dice, es necesario, rey, que no te respondamos. Parados se quedaron porque conocían al Dios de Israel. Es lo que tenemos que hacer como creyentes, como cristianos, que donde vayamos, encontremos oposición, siempre nos mantengamos firmes. Y a mí me conmueve y me anima la vida del pastor Said. Le han dicho, retráctate y te dejamos libre. Pero él está firme, porque conoce a un Dios, a un Señor de milagros. Y él está preso. Y en ocasiones le va muy mal, pero él está firme. Imagínese encontrarse uno en una situación así. Si dices que eres cristiano, te va a ir así. Y si niegas tu cristianismo, te va a ir mucho más mejor. ¿Qué respuesta tendríamos? Yo digo esto aquí, gracias a Dios por esta oportunidad que me da. Que si me llega una oportunidad de querer negar al Señor por algo que pudiera convenirme, nunca lo haría. Porque por Él estoy vivo. Porque por Él estoy donde estoy. Y nadie más lo puede hacer sino Dios, porque es un Dios de milagros. Y estos tres jóvenes se mantuvieron firmes. ¿Se podrá mantener firme usted y yo en alguna ocasión en una grande prueba? Esa es una pregunta. Pero lo que sucedió aquí, que estos tres hombres demostraron que Dios los podía rescatar. Y continuaba la historia ahí diciendo que fueron echados al horno del fuego. Y dice la escritura que cuando estaba 7 veces caliente el horno, andaban los tres jovencitos caminando y uno más. Qué hermoso, ¿verdad? Y dice, pues si nomás echamos a 3 y el otro hombre, ¿quién es? Dios mismo, en medio de la prueba, rescatando a estos tres varones fieles. Por eso, cuando tenga una prueba, manténgase firme. Que digan lo que digan, usted diga, Dios puede más que todo lo que digan. Y así va a ver los milagros. Y así va a mirar que Dios está caminando con usted. Nunca se rinda. Dígale a todos los problemas, yo tengo un Dios más grande. Y verá cómo se van los problemas. Fácil se van. Vamos otra vez para terminar al libro de Job, donde nos quedamos, y vamos a terminar y vamos a orar. Y mire lo que dice la escritura del versículo donde nos quedamos. Nos quedamos en el versículo 21. Aparta de mí tu mano y no me asombre tu terror. Llama luego y yo responderé, y yo hablaré y respóndeme tú. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? A la hoja arrebatada has de quebrantar, y a una paja seca has de perseguir. ¿Por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? Pones además mis pies en el cepo y observas todos mis caminos, trazando un límite para las plantas de mis pies, y mi cuerpo se va gastando como de carcoma, como vestido que ruge la polilla. Job está diciéndole a Dios, si yo he pecado, dime dónde para arrepentirme. Job está clamando con su corazón en lo más profundo,
para terminar con todo lo que está pasando. Dice que si él cometió pecados en su juventud que no han sido perdonados, dice, muéstrame dónde para arrepentirme. Pues es una frase que está hablando, muéstrame para arrepentirme. Y dice, si he pecado, dime dónde. Si yo te hablo, respóndeme. Es decir, si yo oro a ti, dame la señal que me escuchas. ¿Es cansado vivir así como está Job? Claro que sí. Si a veces andamos con un dolorcito, ya sea de estómago o de cabeza, es muy incómodo y queremos que ya se quite. Imagínense ahora Job, yo no sé cómo andaría, a lo mejor andaría desnudo, posiblemente, porque si sus llagas, al ponerse cierta ropa o ciertas prendas de vestir, le lastimaban, yo no sé cómo andaría. Pobre Job, ¿verdad? Pobrecito, ahí cualquier cosa que se pone, y dice que estaba sentado en la ceniza y se echaba ceniza por el ardor que tenía. Tremendo. Pobre Job. Aquí le dice a Dios, pues si he pecado, dime dónde para arrepentirme. Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Dice, ¿por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? Job piensa que ahora Dios le está tratando de esa manera por algún pecado. Pero Job no entiende con los demás que Dios tiene su plan, que Dios está planeando todo para bendición, para beneficio de los demás. Y dice del 27, pones además mis pies en el seco y observas todos mis caminos, trazando un límite para mis plantas, para las plantas de mis pies. Está diciendo Dios, ok, todo está pasando, pero tengo límites de no ir a otros lugares. Cuando dice que pone sus pies sobre los secos, es como cuando amarraban en la cárcel a los presos en la pared con unos fierros y le ponían unas cadenas para que no se movieran. Son los secos de las cárceles. Y dice, trazas una línea como límites para mis plantas de mis pies. Quiere decir que estaba solamente en un solo lugar. Y es aburrido estar en un solo lugar. ¿No es así? En ocasiones por ahí decimos, vamos a salir de Yaquita, no vamos de Yaca, vamos de perdida a Palm Springs o a un parque lejos, porque en ocasiones estar en un mismo lugar sin hacer nada posiblemente es muy aburrido, ¿no? Es lo que Job estaba pasando, un aburrimiento, porque dice que tenía límites, no podía ir más allá de ciertos lugares por su condición de enfermedad. Pero vamos a ver lo que dice Lucas capítulo 8, en el versículo 22, Lucas capítulo 8, y aquí vamos a terminar. Y mire que posiblemente lo que Job estaba diciendo ya era cansancio, ya posiblemente era flaqueza de su fe, o posiblemente Job ya no quería vivir en esa condición. ¿Quién no puede entender a Job, verdad? Pero vamos a ver lo que está pasando en la porción de las Escrituras en el capítulo 8, cuando el Señor sube a una barca. Está ahí versículo 22. Dice la Escritura, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Señor Jesús se sube a una barca, pero él hace una declaración, tengamos en cuenta, dice, pasemos al otro lado del lago. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y a las olas, y cesaron, y se hizo una bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Pero vemos, mientras estaba en el trayecto, el Señor se duerme. No es que se haya dormido porque no los voy a cuidar, porque Él es Dios, sino la persona, la humanidad de su cuerpo sintió cansancio y se durmió. Pero Dios siempre está despierto, hay que tener mucho en cuenta eso. Se hace la tempestad, se hace el problema, ante la circunstancia se asustan los discípulos y corren, ¿verdad? Y le maestro, maestro. Yo pienso que ahorita los voy a dejar a esos chiquitos, hasta dónde llegan, ¿verdad?
lo despiertan y el prodigio más grande que donde está Dios suceden milagros. Donde está Dios se hace una gran diferencia en todo. Sea tormenta, sea problema, sea lo que sea, donde está la presencia de Dios, ahí hay bonanza, quiere decir, ahí hay calma, ahí hay paz, ahí hay todo lo que necesitamos. Y les dice el Señor, ¿dónde está vuestra fe? No es que no tuvieran fe, sino que la fe que tenían no era la necesaria para mantenerse firmes a la hora de esa prueba. Para conocer al Señor Jesucristo se necesita fe, y la fe trae firmeza. El Señor les dice, ¿dónde está su fe? No les está reclamando, sino que la fe que ellos tenían debería haber crecido al caminar al lado de Él. Quiere decir, ¿dónde está? Con las palabras, decir, ¿dónde la dejaron? Si me conocen y saben el poder, ¿por qué la dejaron? En medio de la tormenta, tener miedo a morir. Se dice, se atemorizaron después cuando les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros, ¿quién es este que une los vientos y las aguas manda y le obedecen? Ese es el punto esencial. Dentro de cualquier situación difícil o calumnias que recibamos, mentiras o algunas ofensas, mantengámonos firmes. No contestemos a pagar mal por mal. No contestemos a hablar de una manera inadecuada. Porque es muy fácil cuando estamos encendidos, es muy fácil enojados, cuando es muy fácil hablar algo incorrecto. Es muy fácil querer ofender porque nos gana la carne en cierta manera y queremos contestar. ¿Sí? A veces suceden situaciones injustas y queremos contestar. Mantengámonos firmes ante la presión. Ese es el tema. Mantenernos firmes ante la presión. Sea la presión de cualquier especie, de cualquier problema o de cualquier situación, manténgannos firmes, porque al final nosotros vamos a ser bendecidos más que aquellos que nos están presionando. Amén. Así es que vamos a orar y decirle a Dios, gracias por sus palabras y llévese esto esta noche. Mañana puede encontrarse con alguna ofensa o alguna presión que le den algo o alguien, y usted manténgase firme. Y yo me mantengo firme porque caminamos del lado de quien lo puede todo. Amén. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, hoy esta noche estamos delante de usted dando gracias por su gran amor, por su misericordia, por los ejemplos de este libro tan precioso de Josué.